vamos al tema prometido por nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Exactamente, un tema interesante que tiene que ver con la situación de las personas refugiadas aquí en Uruguay. Julieta, te vemos y te escuchamos. Muchas gracias. Sí, como mencionábamos al principio, se realizó un estudio en realidad para poder tener un poco más de información sobre cuál es la situación de las personas refugiadas y que solicitan asilo en nuestro país. Este estudio lo hizo la Universidad Católica y se llama Estudio Sociodemográfico sobre personas solicitantes de asilo refugiadas y otras personas de interés de la Agencia de la ONU para Refugiados, que trabaja en nuestro país y también en la región en conjunto, preparando las políticas que deben actuar en territorio. Para poder poner en práctica estas políticas necesitan tener un poco más de información y no había hasta el momento un estudio de estas características que se hizo en 10 departamentos uruguayos: Artigas, Canelones, Colonia, Florida, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Rivera, Rocha y San José. ¿En qué situación está Uruguay con respecto a este tema? Bueno, lo primero que hay que decir es que la situación ha cambiado un montón en los últimos años. De hecho, hay un incremento impresionante de la gente que solicita asilo y que efectivamente pasa a la categoría de refugiada en nuestro país. En este momento, en 2021, que es el último dato que tiene este estudio, había por encima de las 26.000 personas refugiadas en nuestro país. Y si miramos un par de años atrás nomás, por ejemplo, en 2014 había 328. El salto se da exponencial. En 2017 empieza a crecer a partir de 2015 en realidad, pero la diferencia más notoria se da allí entre 2017, 2018 y 2019, cuando en realidad surgen un montón de cosas a la interna de nuestra región que genera que la movilidad de migrantes y de personas que solicitan asilo, que solicitan refugio, incrementa un montón, y eso es una de las principales diferencias y una de las principales razones por las que se incrementó. De hecho, lo que sucedió particularmente en 2019, que hubo un número de refugiados por encima de los 29.160 personas, allí lo que sucedió fue que ACNUR empezó a tomar a aquellas personas desplazadas de Venezuela como personas de interés para ACNUR y se estudiaron también en nuestro país. Otras cosas que afecta esta modificación en el aumento de personas refugiadas en nuestro país es también una de las modalidades por la que optan algunas personas a las que no pueden acceder a la visa desde Cuba y que quieren ingresar a nuestro país. Entonces ingresan a nuestro país solicitando asilo. Vamos a escuchar ahora a la autora, la investigadora principal de quien coordinó este estudio, que es la doctora Silvia Facal. Ella es investigadora de dedicación total en la Universidad Católica y nos explica en esta entrevista un montón de cosas, pero entre ellas cuáles son algunas de las principales problemáticas que tienen las personas refugiadas y que solicitan asilo en nuestro país. Si bien nosotros tenemos la ley 18.250 en el caso de migrantes, la 19.254 en caso de población del Mercosur, también la 18.076 con relación a la población de refugiados, uno de los problemas que se dio durante la pandemia fue las demoras en el acceso a la documentación. Y obviamente que eso se va a reflejar después en un aumento de vulnerabilidades, porque si hay una demora en el acceso a la documentación, algunos empleadores no quieren emplear a la persona si todavía no tiene cédula uruguaya, a pesar de que con pasaporte o con un certificado de tramitación de lo que es la residencia serviría. Y después otro de los problemas que hay es el acceso a la vivienda. Creo que eso no es solo para las poblaciones de interés del ACNUR, sino para los migrantes en general, las poblaciones uruguayas. Es una gran vulnerabilidad que se presenta, sobre todo no solo por el precio de lo que es la vivienda, los alquileres, por las garantías que se piden, por una antigüedad también laboral, y eso realmente nos llamó mucho la atención, porque además hay varios planes de vivienda, pero lo que vimos es que no cuenta estas poblaciones con esa información. Hay una gran desinformación. Eso es bastante preocupante. Ahora bien, Julieta, ¿qué otras cosas se destacan de este informe? Bueno, es un informe bastante extenso, es un informe muy largo de más de 100 hojas que muestra muchísimas variables de las que se les consultaron en una encuesta que se le hizo a esta población, y lo que determina es que, por ejemplo, una de las cosas que vamos a empezar a comentar, que dentro de esta amplitud de personas, este aumento de personas que solicitan refugio a nuestro país, no solamente aumenta en número, sino también se diversifica en las nacionalidades que llegan a nuestro país y
también en criterios étnicos, raciales y también de género. Además, lo que menciona este estudio es que durante la pandemia también se diversificaron, por decirlo de alguna manera, las vías de ingreso a nuestro país y tuvieron un gran protagonismo en las vías terrestres de ingreso, por ejemplo, en Rivera o Chuy y Artigas. Esas fueron vías de acceso que tuvo nuestro país y que crecieron en los últimos años en particular, y también en lo que tiene que ver con el perfil, que antes quizás estaba un poco más asociado quienes solicitaban asilo, quienes solicitaban refugio a los hombres adultos solos, y que ahora se puede ver mucho más en familias enteras que vienen a solicitar asilo. Vamos a compartir ahora en pantalla algunos números que tienen que ver con este estudio, que menciona este estudio, y que tienen que ver con esto que decíamos al principio. Estas son las personas que están refugiadas en este momento, en el momento de la encuesta a nuestro país, por país de origen. Como pueden ver, Venezuela está primero, tenemos en este momento cerca de 291 personas refugiadas en nuestro país que vienen de Venezuela. Luego le sigue Colombia, Siria, El Salvador, Cuba, Nigeria, Angola, Rusia, Turquía y Camerún. Lo que nos mencionaba Silvia Facal cuando le consultamos un poquito de, bueno, cuáles son las razones por las que gente de países tan diferentes solicita asilo en nuestro país, nos mencionaba que hay cuestiones que tienen que ver con culturales, sociales, políticas. También hay persecución, hay discriminación religiosa, aunque es un poco menor, y por orientación sexual, por opción sexual. En la próxima placa vamos a ver también, vinculada a las características de esta población, bueno, cuáles fueron el nivel máximo de educación de estas personas que ingresaban a nuestro país. Como pueden ver, la primera incompleta es muy marginal, es menos del 1%, luego con primaria completa está por debajo del 5%, con secundaria completa 23%, con terciaria completa, el número más importante de las personas que solicitan asilo en nuestro país, un 46%, cerca de la mitad de las personas, y bueno, sin datos, un 25%. Esto tiene varios efectos. Uno de ellos es que las personas que ingresan a nuestro país en esta modalidad están sobrecalificados muchas veces para los trabajos a los que llegan, a los que acceden, porque lo que mencionaba es que, como mencionaba recién en la entrevista que estábamos viendo, tienen problemas para solicitar la documentación, para regularizar su situación, y eso también pasa con sus estudios, que no los pueden revalidar, y entonces frente a la necesidad de trabajar, agarran trabajos que quizás no son los que corresponden a su nivel educativo, y esto también tiene un montón de consecuencias en el mundo laboral, porque hay muy poca información disponible sobre, por ejemplo, derechos laborales, y eso les lleva a varias complicaciones, y les lleva a que incluso cuando hay situaciones de abuso laboral o de acoso laboral, no denuncian, porque frente a esa situación de vulnerabilidad a la que no pudieron acceder a un mejor trabajo por justamente estas condiciones y esta falta de información, bueno, se quedan en una situación que están entre o perder el trabajo o, bueno, quedarse bajo esa situación, y eso es lo que nos comentaba que sucede muchas veces con esta población. Otro de los datos que vamos a compartir tiene que ver nuevamente con la educación, pero ahora ya no tanto de los trabajadores, sino de los niños, niñas y adolescentes que están en situación de refugio en nuestro país, hijos de las personas que vinieron a este país, una cifra que es bastante preocupante, que muestra que el 48,7%, es decir, casi la mitad, no van a la escuela, no están escolarizados. Esto nos mencionaba que tiene que ver nuevamente con la falta de información, con una creencia, con un mito de que necesitan, por ejemplo, tener el documento y todos los trámites de residencia hechos para poder ingresar a la educación pública. Eso no es así, y esto también genera, bueno, algunas dificultades a la hora de la integración social y la integración cultural, justamente generadas por esas barreras de desinformación, sobre todo estas personas que llegan en esta situación de refugiado, de solicitud de refugio, y que son en los primeros meses son estas dificultades con las que se encuentran. Vamos a escuchar ahora las palabras del representante regional para ACNUR, que nos comenta cuál es el trabajo de ACNUR en Uruguay y cuáles son los desafíos en tanto la coordinación interinstitucional, que es fundamental en nuestro país para poder dar una buena respuesta humanitaria a estos casos. Hemos venido trabajando tanto con el Gobierno Nacional, con la Comisión de Refugiados, e implementando proyectos específicos a través de organizaciones de sociedad civil, como son CEDO e igualmente Idas y Vueltas. Tenemos también un trabajo directo con organizaciones de las propias poblaciones refugiadas y migrantes, como es el caso de Manos Mendeguayas, y en consecuencia confiamos que con esa mayor presencia en el caso de Uruguay estaremos en mejor posibilidad de fortalecer la respuesta humanitaria que brinda el gobierno conjuntamente con la sociedad uruguaya. La coordinación interinstitucional es vital para efectos de garantizar una respuesta humanitaria adecuada. En primer lugar, tenemos una ley de refugiados que es sumamente
sólida y que prevé la mayor coordinación interinstitucional en esa respuesta humanitaria, que recientemente involucra a distintas instancias de gobierno para efectos de formular la política pública. Pero por otro lado, también tenemos la redacción de un plan nacional de integración de personas refugiadas y migrantes, que indudablemente en sus tres fases, tanto la parte legal, la parte socioeconómica como la parte cultural, vendrá a buscar ese fortalecimiento de la articulación interinstitucional para dar una respuesta a las necesidades humanitarias, pero también a las necesidades de contar con mayores soluciones para la población refugiada y migrante en el país.